Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a terminar nuestro ejemplo de los racionales. Entonces ya podemos hacer aritmética con los racionales, con esta definición de racionales que hicimos. Pero quien vaya a usar nuestra abstracción no la puede usar como cuando con los enteros. Si él dice x y y son enteros, él escribe x más y suma dos enteros. En cambio, nosotros tenemos r y s son racionales, tenemos que escribir r punto suma de s para sumarlos. Y esa no es la misma, o sea, ya siente uno que hay una diferencia entre eso y la otra. Uno puede eliminar esa diferencia en escala, entonces hay dos decisiones de escala que hacen que eso pueda ser así. La primera es que si un operador es binario, por ejemplo, suma es binario porque recibe r y s, ¿cierto? Solo que se escribe r punto suma s. Pero si es binario, entonces yo puedo usar notación infija y él internamente, o sea, en lugar de escribir r punto suma s, yo puedo escribir algo como r suma s, puedo utilizar notación infija. Y lo segundo es que vamos a poder flexibilizar el nombramiento de los identificadores. Y entonces esas dos decisiones que tiene escala nos va a permitir terminar escribiendo cosas como R más S y que sea muy parecido a como hago lo otro. O sea, que la extensión sea realmente una extensión que uno sienta que es como otro tipo de números. Entonces, cualquier método que tenga solo un parámetro del mismo tipo que la clase, como suma, ¿cierto? Suma es de la clase racional y su parámetro es un racional. Multiplicación es un método de la clase racional cuyo parámetro es un racional. Entonces, los que sean así se pueden ver como operadores binarios, o sea, están haciendo una operación entre dos elementos de la misma clase, el dis y el otro. Entonces, en lugar de escribir r.suma s, yo voy a poder escribir r suma s y él va a entender. ¿Sí? Escala decide entender esas cosas así. ¿Sí? ¿Cómo? Tienen que ser R y S de la misma clase. O sea, no es que cualquier cosa binaria, no, binario de elementos de la misma clase. Entonces, por ejemplo, si usted llega y dice aquí R1, R1 era este racional, ¿cierto? R2 era este racional. Si usted dice R1 suma R2, es lo mismo que si hubiera escrito R1 punto suma R2. ¿Mm? Solo que Scala toma la decisión de decir, si usted lo quiere escribir así, pues escríbalo así. Porque así es como uno escribe normalmente con los binarios en la vida real. Ahora, la otra decisión de Scala, pues usted normalmente no usa la palabra suma, usted usa el mismo símbolo que usa de suma de los. Entonces, la otra decisión que tiene Scala es que los símbolos de los operadores, o sea, ese nombre suma, pueden ser usados en los identificadores. O sea, en lugar de decir suma, yo puedo usar un alfanumérico, algo que empiece con una letra y seguido con una secuencia de letras o números, o puedo usar un símbolo, empieza con un símbolo y seguido con un símbolo de operador, o puedo usar el carácter guión bajo. Yo como identificador puedo usar muchas cosas, ¿cierto? Y entonces yo podría usar como identificador esto, la suma. Y entonces uno terminaría con algo así, decir, vea, mi clase, en lugar de decir suma de R racional, digo más. Y es el mismo código que ahorita. O el por, y el mismo código que ahorita, y así el menos, el igual, el menor, el max. Cambio lo que tenga que cambiar y eso funciona. Y esa es la última versión que hay aquí. La clase racional, ¿cierto? Con el método máximo común divisor, con el máximo común divisor como un atributo, el método numerador, el método denominador, la suma con un racional, la multiplicación con un racional, la resta con un racional, la división, el igual igual, el menor,
Max, lo llamo Max, y el otro, lo, la misma definición de hace rato, solo que ahora ya tiene todo eso. Entonces fíjense que ahora ya puedo hacer cosas como esta. Voy a definir R1 y R2. Voy a definir R1 y R2 como 1/2 y 2/3. Ahí están. Y voy a sumar, sea R3, R1 más R2. 7/6. Y ya puedo hacer, bueno, puedo hacer lo del R3.numer o esas cosas porque son racionales y esas son extras, esas no las tenía los otros números. Pero puedo hacerlo los otros números, R1 dividido R2, por ejemplo. O sea, puedo hacer aritmética como lo hago con los números comunes y corrientes. O sea, acabo de crear la clase racional, una nueva abstracción de datos que se mezcla perfectamente con los otros. Bueno, no sé si perfectamente, porque usted quisiera que si coge un entero y lo multiplica por un racional, eso funcionara, ¿cierto? Y él le va a decir que no, porque no. Entonces todavía hacen falta hacer cosas para que esas cosas sucedan. Pero ya es más parecido a lo que es la clase entero o la clase flotante. Y eso es lo que teníamos que ver en esta clase con construir abstracciones de datos de la nada. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista de nuestro curso, nosotros vamos a decir, cojan un racional y háganle esto, no sé qué, o sea, vamos a hacer funciones. Pero fíjense que finalmente los métodos dentro de las clases corresponden a funciones. Bien.